Buen día, estudiantes de ciclo 4 del Colegio Integrado de Fontibón, jornada nocturna. El día de hoy vamos a encontrar en este video el complemento del tema genética humana. Bienvenidos. Los temas que vamos a abordar son: ¿cómo se determina el sexo de un bebé? Efectos en las alteraciones del número de cromosomas, herencia ligada al sexo, anomalías hereditarias y grupo sanguíneo y sistema ABO. Introducción. Sabemos que en la actualidad se pueden identificar las funciones de diferentes tipos de genes en nuestros cromosomas. Características como la talla, es decir, la estatura, el color de ojos o la piel o del cabello, la forma que tengamos de cabello, bien sea lacio, ondulado o crespo, el grupo sanguíneo, el factor RH, todas estas son características que son hereditarias. Desarrollo. Vamos a analizar cómo se determina el sexo de un bebé. Entonces, debemos tener claro que en la especie humana tenemos un total de 46 cromosomas. 46 cromosomas, ellos se forman en dos series, mediante pares de cromosomas. Cada serie cuenta con 22 pares de cromosomas, que son homólogos o autosomas y no poseen, ojo a esto, no poseen información sobre el sexo. Entonces tenemos 22 pares en dos series, esto quiere decir que son 44, ¿cierto? Y decimos que el total de cromosomas son 46. ¿Eso qué indica? Que el par restante es el que trae información de cromosomas sexuales. En la mujer, ese par se representa por 2 cromosomas X. Mientras que en el hombre, en ese par de cromosomas encontramos dos diferentes. Uno que es X, el otro es Y. ¿Qué implica esto? La pareja de cromosomas que aporta la mujer va a tener la característica de ser X en ambos casos. Siempre va a ser cromosoma X. Los aportes que hace el hombre de cromosomas mediante sus espermatozoides va a ser el 50% X y el 50% Y. Al hacer nuestra tabla de Punnett, vamos por acá los cromosomas femeninos y por acá los cromosomas masculinos. Tenemos que el 50% de las posibilidades, acá tenemos XX y acá tenemos XY, va a ser de generar género femenino. En estos dos casos, perdón, se lo señalo con otro color, en estos dos casos tenemos el 50% de posibilidades de obtener un bebé de género femenino y en estos dos casos tenemos el otro 50% de posibilidades de obtener bebés de género masculino. Ahora bien, si analizamos las diferencias entre los cromosomas femeninos y masculinos, podemos asegurar que el sexo de un bebé lo determinan los cromosomas del hombre, del padre. Efectos en las alteraciones del número de cromosomas. En algunas ocasiones, al formarse un cigoto, se produce una alteración entre el número de cromosomas. Si en un par de homólogos existe un cromosoma menos, se crea una alteración que recibe el nombre de monosomía. Si se da el caso contrario, en el que existe un cromosoma más, esta alteración se llama trisomía. Una de las anomalías que se presenta con más frecuencia en la trisomía, recordemos, cromosoma de más, del par de cromosomas número 21 es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una característica
o digamos, tiene varias características, algunas de ellas en el aspecto físico de la persona. También se identifica discapacidad intelectual en diferentes grados y retrasos en el desarrollo. Además, las personas que desarrollan esta condición suelen también asociarse al desarrollo de otras enfermedades cardíacas y afectaciones en la glándula tiroides. Hola, soy Erika, la profesora de biología. En este video vamos a estudiar la herencia no mendeliana, ligada a cromosomas sexuales, es decir, aquellos que no cumplen con las predicciones brindadas por Mendel. La genética es aquella parte de la ciencia encargada de investigar la manera en que se transmiten los genes de un individuo a su descendencia. Antes de entrar en materia, piense, ¿qué ve usted en esa imagen? El daltonismo hace que algunas personas tengan dificultad para distinguir colores, especialmente el rojo y el verde. Una persona daltónica probablemente no pueda distinguir el número 12 en esa imagen. Esta condición es una manifestación de la herencia ligada al sexo, en donde el cromosoma X puede aportar dos tipos de alelos, uno para visión normal de colores y otro para daltonismo. Esta condición en una mujer que tiene dos cromosomas X podría ser daltónica o de visión normal para el fenotipo, y en el genotipo puede ser portadora, de visión normal o daltónica. Mientras que un hombre genotípica y fenotípicamente solo puede ser daltónico o de visión normal, debido a que solo tiene un cromosoma X. La hemofilia, que es la dificultad para coagular la sangre, también es herencia ligada al sexo y se hereda de la misma manera que el daltonismo. Por convencionalismo, en estos cruces ligados a los cromosomas sexuales se utilizan la X y la Y. Entonces, la mujer se va a representar con dos letras X y el hombre con una X y una Y. Resolvamos un ejemplo de herencia ligada al sexo sobre daltonismo. Lo primero que debemos hacer es extraer la simbología. Ya sabemos que las mujeres se representan con dos letras X y el hombre con una X y una Y. En el caso de este cuadro, podemos observar que la mujer puede ser daltónica o hemofílica si en sus cromosomas X tiene letras minúsculas, sana si posee letras mayúsculas sobre sus cromosomas X y portadora si tiene una letra mayúscula y una minúscula. En el caso de los varones, su único cromosoma X, en el caso de ser daltónicos o hemofílicos, tendrá una letra minúscula, y si son sanos, tendrá una letra mayúscula. Recuerde, los hombres no pueden ser portadores. Como en todos los cruces, cuando ya conocemos la simbología, podemos resolverlo de forma sencilla. Veamos cómo se puede predecir la condición para la visión de color para la descendencia de una mujer portadora de daltonismo y un hombre daltónico. El hombre daltónico se simboliza con una D minúscula sobre su cromosoma X y la mujer portadora lleva una D mayúscula sobre uno de sus cromosomas X y una D minúscula sobre su segundo cromosoma X. Luego se acomodan los cromosomas, unos en posición vertical y otros en forma horizontal, para hacer el cruce en el cuadro de Punnett. Como cualquier otro ejercicio de herencia genética, se puede dar por finalizado hasta que expresemos las probabilidades. ¿Cuál sería el resultado de este cruce? Las predicciones deben darse considerando no solo la visión de color, sino también el sexo. Al hablar de hijos sin diferenciar el sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hijos daltónicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% de hijas sanas portadoras, 50% daltónicas, y en el caso de los hijos varones, tendremos 50% de hijos sanos y 50% de hijos daltónicos. Los cruces para la herencia de hemofilia siguen el mismo procedimiento y las mismas reglas que los del daltonismo, solo que la letra con la que se representan es la H, E mayúscula o minúscula. Si una mujer portadora
de la hemofilia espera un hijo de un hombre no hemofílico, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo tenga hemofilia? El primer paso es representar la información que tenemos en símbolos. La mujer portadora será representada con una letra H mayúscula y una minúscula ubicadas en sus cromosomas X respectivamente. El hombre no hemofílico solo tendrá una H mayúscula sobre su único cromosoma X. Colocamos los datos en el cuadro de Punnett y hacemos el cruce. Al hablar de hijos sin diferenciar de sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hemofílicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% hijas sanas portadoras y 50% hemofílicas. En el caso de los hijos varones, tendremos 50% hijos sanos y 50% hemofílicos. Vea la genética como un juego y disfrútela como tal. Cuando menos lo crea, ya será todo un experto en la materia. En otros videos podrá encontrar información sobre conceptos básicos de genética y cruces monohíbridos mendelianos. ¡Hasta pronto! En esta tabla podemos evidenciar algunas de las anomalías que son de carácter hereditario. En la primera columna encontramos las afectaciones, el nombre, la segunda tiene la característica y en la última el tipo de genes, si son genes dominantes o recesivos los que generan esta condición. La primera es el albinismo, que es cuando la persona tiene poca o nula pigmentación en la piel, el color de ojos y el pelo. También las personas con esta condición tienen mayor sensibilidad a algunas patologías. Este es un gen recesivo. La anemia perniciosa es una característica en el que las células sanguíneas son anormales y también es un gen recesivo. La aracnodactilia. Se trata de una persona que tiene los dedos muy largos y son genes dominantes. La branquidactilia es, por el contrario, tener los dedos muy cortos y también es un gen dominante. Las cataratas es cuando el cristalino en el ojo se pone opaco, también es un gen dominante. El daltonismo es la imposibilidad que tienen algunas personas de distinguir entre colores, por ejemplo el rojo y el verde, y este es un tipo de gen recesivo. La diabetes mellitus es la baja tolerancia a la glucosa, también es un gen recesivo. La hemofilia es la dificultad en la coagulación de la sangre, y este es un gen recesivo. La polidactilia es cuando los niños nacen con más de 5 dedos, estos son genes dominantes. La sindactilia es cuando las personas nacen con algunos dedos unidos, también es un gen dominante. Y la sordera es pues, cuando la persona nace sin la posibilidad de escuchar, este es un gen recesivo. ¿Por qué existen diferentes tipos de sangre? ¿Qué significa que seas B negativo o A positivo? ¿Y por qué es tan importante saberlo? ¿Qué es un donante universal? ¿Y el factor RH? Te voy a explicar todo esto para que lo entiendas súper fácil y no te lo olvides más. Y quédate hasta el final porque te voy a contar cuál es la sangre más rara del mundo. Suscríbete al canal y empezamos. En el video anterior
vimos qué es la sangre, qué funciones tiene y de qué cosas está hecha. Y vimos que uno de sus principales componentes son los glóbulos rojos. Bueno, resulta que estas células tienen en su superficie un montón de proteínas, también llamadas antígenos. Antígenos hay de varios tipos y dentro de cada tipo hay variantes. Y eso es lo que determina qué tipo de sangre tenés. De un tipo de antígeno, la sangre puede tener la variante A, la B, las dos o ninguna. Las personas que tienen el antígeno A tienen sangre tipo A, las personas que tienen el antígeno B son tipo B, las que tienen tanto los A como los B son tipo AB y las que no tienen ninguno son tipo 0. Además de estos que vimos, existen otros tipos de antígenos diferentes llamados factor RH y clasificarlos es mucho más fácil. Si los tenés, sos RH positivo y si no, sos RH negativo. Entonces, el grupo sanguíneo no es otra cosa que una forma de clasificar la sangre según qué antígenos tengamos en la superficie de nuestros glóbulos rojos. Como la sangre tiene estos dos grandes grupos de antígenos, los del sistema AB0 y los del factor RH, para describirla necesitamos nombrar los dos. Así como podemos clasificar el pelo en morocho, rubio, castaño, según el color, o también lo podemos clasificar según su forma con rulos, lacio, a la sangre la podemos clasificar según el sistema AB0, también llamado ABO, o según el factor RH. Así como alguien puede tener el pelo negro y lacio o rubio con rulos, la sangre puede ser del tipo A negativo, A positivo, AB negativo y así con todas las combinaciones, dando lugar a 8 tipos de grupos sanguíneos. Los tipos más frecuentes son los A positivo y los 0 positivos y la sangre más rara es la AB negativa. Pero las proporciones de estos 8 grupos varían según la población. Ok, pero ¿por qué esto es importante? ¿Viste que te dije que a estas proteínas se las llama antígenos? Bueno, un antígeno es cualquier molécula que pueda ser detectada por el sistema inmune. A las propias las reconoce como propias y no pasa nada. Pero a las ajenas las reconoce como algo extraño y desencadena una respuesta de ataque. Por eso, si llega a ingresar sangre con antígenos diferentes a los nuestros, el sistema inmune va a reaccionar, va a atacar a esos glóbulos rojos y va a generar anticuerpos contra ellos. Y esto es súper crucial a la hora de hacer transfusiones de sangre, porque si ingresa al cuerpo una buena cantidad de sangre no compatible, la respuesta inmune que se desencadena puede ser tan grande que nos puede llevar a la muerte. Hay que tener en cuenta que hoy en día, a la hora de donar sangre, esta se separa en sus componentes, en glóbulos rojos, en plaquetas y en plasma. Como los glóbulos rojos son los únicos que tienen los antígenos capaces de desencadenar esta respuesta inmune, solo se donan a quienes sean compatibles. Mientras que el plasma y las plaquetas pueden ser donados universalmente a todos los tipos de sangre. ¿Y qué tipos de sangre son compatibles? O sea, ¿qué sangre puede recibir cada uno? Justamente, podemos recibir aquellos tipos de sangre que tengan los mismos antígenos que nosotros, así el sistema inmune no los reconoce como algo extraño y no los ataca. O sangre que directamente no tenga antígenos. De esa forma, no hay nada que reconocer y nada que atacar. Pero nunca podremos recibir sangre con antígenos diferentes a los nuestros. Para simplificar el análisis, veamos qué pasa con los antígenos del sistema ABO. Los A, obvio, pueden recibir de tipo A, pero también pueden recibir de tipo 0, porque justamente no tienen ese tipo de antígenos. Los B pueden recibir del tipo B y de tipo 0, y los AB pueden recibir lo que venga, sea tipo A, tipo B, tipo 0, tipo AB. Como tienen tanto de A como de B, nada les parece extraño. Pero los tipos 0, como yo, como no tienen antígenos ni A ni de B, solo pueden recibir sangre de tipo 0. Cualquier otra sangre, sea A, B o AB, va a tener antígenos en su superficie que mi sistema inmune los va a reconocer como extraños. Para el factor RH, el mismo razonamiento. Los RH positivos pueden recibir RH positivos y por el mismo razonamiento que antes, también RH negativos. En cambio, los RH negativos, como yo, solo pueden recibir RH negativo. De nuevo, si recibo RH positivo, mi sistema inmune lo va a reconocer como algo extraño y empezar el ataque. Pero para ver realmente la compatibilidad, tenemos que analizar todos los antígenos, los del grupo AB0 y los del factor RH.
Los AB positivos, al tener todos los antígenos, nada les parece extraño y pueden recibir sangre de cualquier grupo y factor. Son los receptores universales. Los seronegativos, como yo, solo podemos recibir de seronegativo, pero le podemos donar sangre a todo el mundo, porque no tenemos ningún antígeno que pueda ser detectado como extraño. Somos los famosos donantes universales. Y para las otras combinaciones, A positivo, AB negativo, seguimos el mismo razonamiento que antes, viendo qué antígenos tiene y a quién puede donar. Y les cuento algo que es poco sabido. Hay otros sistemas de grupos sanguíneos que toman en cuenta otros antígenos, dando en total 36 grupos sanguíneos diferentes. Pero bueno, para las transfusiones, los que importan son estos 8 tipos que vimos. ¿Y vos? ¿Sabés de qué tipo es tu sangre? Contanos en los comentarios y te decimos a quiénes podés donar sangre y de quiénes podés recibir. Bueno, esta fue la súper explicación de TICMAS sobre la importancia de los grupos sanguíneos. No te olvides de suscribirte, así no te perdés ningún video. Nos vemos en el próximo TICMAS Responde. Muy bien, estudiantes, con esto llegamos al fin de nuestra clase de hoy. La tarea va a ser escribir en nuestro cuaderno qué tipo sanguíneo, qué tipo de grupo sanguíneo tenemos y qué RH, y cuáles son el tipo sanguíneo y el RH de tus padres o hijos o hermanos, en caso de tenerlos. Segundo punto, ¿de qué tipo de sangre puedes recibir una transfusión sanguínea? Recordemos que estas transfusiones no las podemos recibir de cualquier donante. Entonces, ¿qué tipo de sangre puede ser donante para nosotros? ¿Y a qué tipo de sangre le podemos hacer una transfusión sanguínea? Encontramos en la parte inferior las referencias que usamos para la realización de este video. Les deseo, como siempre, un feliz aprendizaje. Recordemos que el correo para la entrega de trabajos es cienciasnaturalesjn@gmail.com. Muchas gracias.